Shabbat, Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para continuar con el estudio del profeta Jeremías, con el capítulo número 20. Es interesante, una pregunta que me hacen. A ver, Omar, ¿será que las profecías, particularmente de los profetas de Elohim, ya se cumplieron y por lo tanto ya no tienen relevancia en nuestros días? Esa es una pregunta que me han hecho en algunas ocasiones. Me dicen, Omar, es que ya eso se cumplió. A ver, veamos. ¿Será que en las profecías, una vez que vino la palabra de Elohim, que es Yahshua, las profecías se tratan de sucesos ahora del pasado y que ya no tienen aplicación en nuestros días? Bueno, quiero comentarte algo muy interesante. Desde que estamos hablando de los profetas, históricamente en la cronología, podemos encontrarnos que después que viene Yahshua, nuestro Mesías, pasaron miles de años. Ojo, pasaron miles de años. Las profecías de los profetas se cumplen, pero veamos las palabras que pronuncia Yahshua, nuestro Mesías, en Mateo capítulo 5, versículo 17 al versículo número 18. Mateo capítulo 5, del versículo 17 al versículo 18 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley. De esto hemos hablado muchísimas veces. ¿Qué ley? Es la Torá. Son las palabras que Elohim habló en el monte Sinaí. Ojo con lo que dice. No he venido a abrogar la ley o los profetas. Es bien interesante porque aquí es justo donde encontramos a los profetas mayores y a los profetas menores. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. A ver, quiero que te ubiques en este contexto en donde algunas de las personas dicen, a ver, es que las profecías ya se cumplieron. Ok, si ya se cumplieron, porque es que Yahshua hace mención nuevamente de los profetas y dice, no he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto es bien interesante. Versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué quiere decir entonces? Fíjate muy bien. Esto quiere decir que las profecías del profeta Jeremías, particularmente que estamos estudiando, continúan vigentes hasta que existan cielos y tierra nueva. Hoy el llamado sigue exactamente siendo el mismo. Volver a las palabras de Elohim, dejar nuestra desobediencia, dejar toda idolatría, dejar las costumbres de las naciones y volvernos en verdadero arrepentimiento a nuestro Creador. Justo, el libro de Revelaciones, en el capítulo número 21, el apóstol Juan nos habla de cuándo será un cielo y una tierra nueva. Acompáñame por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 al versículo número 4. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4 dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Versículo 4. Enjugará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que mira, las profecías, repito, continúan vigentes hasta que no entremos a la nueva Jerusalén, a la cual solo entrará única y exclusivamente el pueblo de Israel, la esposa del Cordero, no religiones, no denominaciones, no doctrinas de hombres. Continuamos con el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 21. Acompáñame por favor al versículo 9, del versículo 9 al versículo número 14. Dice: Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Elohim.
Versículo 11. Teniendo la gloria de Elohim y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Versículo 12. Tenía un muro grande. Ojo con lo que vamos a leer. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. A ver, esto es bien importante. 12 puertas para entrar a la Nueva Jerusalén. Esto quiere decir que es una puerta por cada una de las tribus de Israel. 12 cimientos, uno por cada apóstol de Yahshua, lo cual quiere decir que no existe una puerta número 13, que diga el nombre de otra religión. Amado pueblo de Israel, o nos volvemos pueblo de Israel, o nos volvemos pueblo de Israel, o de lo contrario, tú no entrarás a la Nueva Jerusalén. Ahora viene la pregunta importante. ¿Qué necesitamos para volvernos pueblo de Israel? Sencillo, volvernos a las palabras de nuestro Creador sin restricciones. Volvernos a las sendas antiguas de las cuales nunca debimos haber salido. Acompáñame al libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 1 y versículo número 2. Jeremías, capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: Si te volvieres, oh Israel, dice Yahweh, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Yahweh en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Que nos volvamos a nuestro Creador. ¿Qué implica volvernos a nuestro Creador? Obedecer sus palabras. Zacarías capítulo 1, versículo número 3. Zacarías capítulo 1, versículo número 3 dice: Diles pues, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, volveos a mí, dice Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Nuevamente, ¿qué nos está pidiendo nuestro Elohim? Volvernos a Él. Ser nuevamente pueblo de Israel. ¿Qué implica ser pueblo de Israel? Obedecer su voz. Jeremías capítulo 15, versículo número 19. Jeremías capítulo 15, versículo número 19 dice: Por tanto, así dijo Yahweh, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y mira, justo lo hemos hablado. Yahshua, nuestro Mesías, vino a darnos libertad. Libertad de la ley del pecado, producto de las tradiciones y las costumbres de hombres, para que entonces pudiéramos nosotros volvernos a las palabras de nuestro Creador, sin reservas y con toda plenitud. Yahshua dijo que Él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yahshua fue enviado al pueblo de Israel disperso por las naciones. Así, con este contexto, podemos ver lo que hablaron los profetas de Elohim, que hoy, repito, tiene gran trascendencia para nuestra vida. ¿Qué es lo que hablaron los profetas de Elohim? Volvernos a las palabras de nuestro Creador. Repito, si sabemos que viene una nueva Jerusalén en la cual podremos habitar con nuestro Creador, bueno, sabemos que no todos podrán entrar a esa nueva Jerusalén, solo quienes hagan la voluntad realmente del Creador. ¿Te das cuenta por qué es importante seguir estudiando a los profetas? Lo que hablaron los profetas, y mismo Yahshua lo dijo. Vamos a continuar entonces con el libro de Jeremías, capítulo número 20, versículo número 1. Jeremías, capítulo 20, versículo número 1 dice: El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Yahweh, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Esto es bien interesante. Toma nota, por favor, de cada una de las palabras que leímos en este versículo. Te lo vuelvo a repetir. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Yahweh, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras.
¿A qué palabra se refiere? Bueno, justo estaba escuchando al profeta Jeremías de lo que estudiábamos el Shabbat pasado. Vamos por favor al capítulo 19, al versículo 14 y 15, en donde estábamos viendo que una vasija dura, una vasija endurecida, tiene que ser quebrada. Versículo 14 y 15, Jeremías capítulo 19 dice: Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Yahweh a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Yahweh, y dijo a todo el pueblo: Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel: He aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Así que bueno, ¿qué estaba escuchando el sacerdote Pasur? Pues justo la reprensión que estaba dando el profeta Jeremías al pueblo de Israel. El profeta Jeremías estaba hablando las palabras de Elohim, y el sacerdote Pasur, hijo de Imer, lo estaba escuchando. Ahora, quiero que pongamos atención acerca de la ascendencia del sacerdote Pasur. Vamos a entender un poco acerca de la ascendencia del sacerdote Pasur. Vamos por favor al libro de Esdras, capítulo número 2, versículo 36 al versículo número 39, y luego brincamos al 59. Repito, Esdras capítulo 2, del versículo 36 al 39, y hacemos un brinco al 59. Dice: Los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, ahí tenemos a Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Harim, 1017. Y brincamos por favor al versículo 59. Dice: Estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. Ojo, esto es bien interesante, fíjate muy bien. Si Imer no pudo demostrar su linaje, es decir, si realmente era israelita o no, quiere decir entonces que tampoco lo pudo demostrar Pasur, su hijo. Pero ¿qué consecuencias hay de esto? Sencillo. Si no eran israelitas, obviamente estaban en contra de las palabras de Elohim, pues estaban acostumbrados a las prácticas de las naciones. Así que ya podrás imaginarte qué estaba pensando el sacerdote Pasur cuando estaba escuchando al profeta Jeremías. Continuamos, Jeremías capítulo 20, versículo número 2. Ojo con lo que viene. Y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Yahweh. Aquí hacemos otro paréntesis nuevamente. Quiero preguntarte si tú sabes lo que es un cepo. Bueno, un cepo, quiero comentarte que se trata de un instrumento de madera, en la mayoría de las ocasiones, un instrumento de madera, pero que era un instrumento de castigo, sobre todo para los prisioneros. Este instrumento de castigo consiste en una estructura de madera con agujeros para los brazos, para las piernas y para el cuello. Todo simultáneamente tendría que estar aprisionado. Repito, brazos, piernas y cuello. Por lo tanto, hacía que los prisioneros quedaran totalmente sujetos. Este era un instrumento de tortura que permitía entonces inmovilizar a los prisioneros. Y estamos viendo que Pasur escucha al profeta Jeremías estar hablando, estar profetizando, estar insistiendo de que el pueblo de Israel regresara las palabras, lo azota y lo pone en un cepo. Imagínate, el profeta Jeremías hablando al pueblo de Israel: vuélvanse a la Torá, vuélvanse a las palabras de Elohim que fueron dadas en el monte Sinaí, y todo esto en medio de personas con corazones duros como diamante. Personas que no querían escuchar, personas que no querían saber nada de las palabras de Elohim. Y aún así, repito, el profeta Jeremías hablaba e insistía. Hoy yo lo llevo al pleno de nuestros días. ¿Qué sucede con todos aquellos líderes religiosos? ¿Realmente instruyen, reprenden, exhortan a las naciones a volver a las palabras? ¿O será
que lo único que están hablando hoy día en las congregaciones son lo que las naciones quieren oír. Mira, Shaul, que conoces como el apóstol Pablo, lo advirtió. Segunda de Timoteo, capítulo número 4, versículo 1 al versículo número 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo número 4 dice: Te encarezco delante de Elohim y de Yahshua nuestro Mesías, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. ¡Qué interesante! ¿No es justo lo que está sucediendo hoy día? Hoy día los líderes religiosos, ¿es de lo que hablan? Ahora, importante, veamos aquí, se apartarán de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Yahweh. ¿Quién es la palabra de Yahweh? Yahshua, nuestro Mesías. Repito, hoy las naciones se han apartado de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Se han apartado justo de quien nos dio libertad, de Yahshua, nuestro Mesías. Y han preferido, lamentablemente, las palabras de los hombres. Continuemos. ¿Qué sucede con el profeta Jeremías? Bueno, es puesto en un cepo, torturándolo. Jeremías capítulo número 20, versículo número 3. Jeremías capítulo número 20, versículo número 3 dice: Y el día siguiente, Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Yahweh no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, terror por todas partes. Aquí quiero hacer un paréntesis. Tenemos entonces al sacerdote Pasur, que era príncipe, como le llamamos ahorita, príncipe de la casa de Yahweh. Príncipe de la casa de Yahweh. Pero aún así, vemos cómo es que Pasur simplemente no estaba de acuerdo a la voluntad o a las palabras de nuestro Creador, de Elohim. Pasur escucha al profeta Jeremías, lo abofetea, lo pone en este instrumento de tortura, y creyendo Pasur que ya Jeremías se va a controlar, va al día siguiente, le quita nuevamente este instrumento de tortura, y es ahí cuando el profeta Jeremías abre su boca hablando las palabras de Elohim en contra justo del sacerdote Pasur. Pero quiero ponerte también algo en contexto. Quiero que podamos comprender el tema de este instrumento de tortura, que mira, no solamente fue utilizado con el profeta Jeremías. Quiero que por favor vayamos al libro de Hechos. Hechos capítulo número 16. Sí, vamos por favor al libro de Hechos capítulo número 16. Y ahorita te menciono qué versículos. Porque es bien interesante que no solamente pusieron, repito, este cepo al profeta Jeremías. Vamos a ver cómo a Pablo y a Silas, a Shaul y a Silas, también les es puesto este instrumento de tortura, el cepo. Vamos desde el versículo número 19. Dice: Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos ante los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, ojo. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles. Versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y ¿qué dice ahí? Y les aseguró los pies en el cepo. Esto es bien interesante porque vemos que este instrumento de tortura lo están utilizando los romanos particularmente. Ya te estás dando cuenta de dónde viene el trasfondo, ¿no? Continuamos. Jeremías capítulo 20, versículo número 3, vuelvo a leerlo. Dice: Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Yahweh no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, que esto significa terror por todas partes. Mira, como te comentaba, seguramente el sacerdote Pasur dijo: con este castigo, Jeremías va a dejar de hablar. Pero ¿qué crees?
El profeta habló fuertemente después. Versículo 4. Porque así ha dicho Yahweh, he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré, asimismo, toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia, y allí morirás. Y allí será enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales, ojo que dice ahí, has profetizado mentira. Pasur era un sacerdote que, como leíamos, profetizó mentira, lo cual le costó caro al pueblo de Israel, siendo llevados cautivos, repito, a Babilonia. Ahora, algo bien interesante que quiero que comprendamos también es que el sacerdote Pasur era el príncipe en la casa de Yahweh. Esto es bien importante, porque muchos pensarían, bueno, pero si era príncipe en la casa de Yahweh, oye, pero oraba en el nombre de Elohim, echaba demonios en nombre de Elohim. A ver, ¿no es justo de lo que advirtió Yahshua, nuestro Mesías? En los postreros días, muchos dirán, Señor, Señor, es que en tu nombre, es que yo ostento tal cargo en mi congregación, en mi religión. Pero fíjate qué interesante, el sacerdote Pasur era príncipe en la casa de Yahweh. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa si tú tienes un rango dentro de tu congregación o tu religión. No importa si tú estás sirviendo probablemente en tu congregación o en tu religión. Si tú realmente no estás acatando las palabras de Elohim en tu vida, puedes estar actuando justo como el sacerdote Pasur. Repito, el sacerdote Pasur era príncipe en la casa de Yahweh, pero su corazón estaba totalmente alejado a las palabras de Elohim. ¿Te das cuenta? En los postreros días, muchos hablarán y dirán, es que en tu nombre echamos fuera demonios. Acompáñame por favor a este versículo. Mateo, capítulo número 7, versículo 22 al versículo número 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mira, en otras palabras, pudiéramos leerlo, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, es que yo ocupé un cargo en mi congregación. Es que yo fui líder religioso. A ver, dirá Yahshua nuestro Mesías, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque no obedeciste mis palabras. De nada te sirve si realmente no estás obedeciendo las palabras del Creador. Continuamos. Jeremías capítulo 20, versículo número 7. Y es interesante en estos versículos leer el sentir del profeta Jeremías. Es que imagínate, ponte en el contexto del profeta Jeremías, un profeta que habló con poder, que habló con denuedo, se paraba enfrente, no importaba quién estuviera ahí presente, había sacerdotes, había personas que odiaban al profeta, y el profeta aún así se paraba frente a ellos. Vamos a leer versículo número 7, dice, me sedujiste, oh Yahweh, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Yahweh me ha sido para escarnio cada día? Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Qué fuertes palabras del profeta Jeremías, en donde dice es que mis propios amigos estaban esperando el momento de poder ir contra mí. Mis propios amigos, dice ahí, estaban esperando el momento de decir, vamos a tomar venganza de él. Qué fuerte, porque entonces vemos
que el sentir del profeta Jeremías tenía el respaldo de Elohim, pero con las personas se sentía solo. No había alguien con el cual él pudiera recargarse y que lo acompañara para poder hablar fuertemente al pueblo de Israel. Se sentía solo. Continuamos leyendo. Versículo 11. Mas Yahweh, ojo, está conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El profeta Jeremías sabía perfectamente que él, hablando, sería respaldado por Elohim. Lo sabía perfectamente. Sin embargo, leemos en estos versículos cómo era el sentir del profeta Jeremías. Dice: oh Yahweh de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Yahweh, load a Yahweh, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Ojo con estos versículos que son muy fuertes. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Yahweh y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Por qué salí del vientre para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? ¿Te das cuenta cómo era el sentir del profeta Jeremías? Ahora, quiero que te sitúes en este contexto y en este momento. Hoy, las personas que hablan acerca de la palabra de Elohim, que hablan de Torah, ¿no nos sentimos en cierta forma como lo habla el profeta Jeremías? Porque el profeta Jeremías decía: es que me siento solo. Hoy día tú comienzas a hablar a otras personas acerca de Torah y te dicen: yo espero que te estés equivocando. Espero el día en que puedas caer. Y es importante el saber que el pueblo de Israel, que estuvo por mucho tiempo disperso por las naciones, está regresando. ¿Y qué crees? No es una persona, no somos dos personas. Somos un pequeño remanente que sabemos y tenemos la convicción que estaremos en la Nueva Jerusalén porque estamos obedeciendo las palabras de nuestro Elohim, porque estamos volviendo a sus palabras sin restricciones, con toda nuestra convicción. Amado pueblo de Israel, como lo comentábamos en un inicio, las profecías que hablaron los profetas hoy día siguen vigentes. Y más que nunca, porque sabemos que los días son complicados. Y llegará el momento en que Yahshua, nuestro Mesías, comience a separar los justos de los que no actuaron con rectitud, que no quisieron obedecer las palabras. Amado pueblo de Israel, que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Muchas bendiciones.